Hola a todas y bienvenidas a Palo al Agua, desde Telecá. Hoy, en la información laboral y sindical que os queremos trasladar, os hablaremos del tema de los becarios, el ERE que se ha producido en CEMUSA y en nuestra sección Sindicalistas por la Historia nos iremos hasta la Edad Media. Para hablar de los becarios contamos con la presencia de Rafael Flores, afiliado al Sindicato de Administración Pública de CGT en Madrid. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Antes de que nos cuentes un poquito el tema de los becarios precarios, vamos a dar paso a ver lo que opina la gente al respecto. Dentro vídeo. Buen día, Jorge. Hoy estamos aquí a pie de calle, como siempre, para preguntar a la gente. El tema de hoy, lo que nos toca y lo que nos atañe hoy son los becarios. ¿Conoces a alguien que haya sido becario? ¿Tú misma has sido becario en alguna ocasión? No. No, yo estuve en la universidad sí, pero no fui becario. No he sido becario. ¿Sabes si cobran los becarios? Hay becarios que cobran poco y hay becarios que no cobran nada. Eso sí no te puedo, creo que no. Algunos sí, mal y poco, pero cobran, otros no. ¿Sabes que si son como ayudantes o tienen empleo como de trabajadores normales? Pues ahora mismo es que se aprovecha mucho a la gente y les hacen a mucha gente contrato de becario para aprovecharse y pagarles lo mínimo, pero trabajan como cualquiera. No, pues si no le han hecho un contrato solamente lo tienen de solamente ayudantes, digo yo, ¿no? Algunas abusan y los usan como trabajadores normales y otras los tienen como becarios para que aprendan. Bien, ¿y crees que el hecho de que se cojan becarios afecta a las contrataciones dentro de las empresas? Hombre, claro, se aprovechan mucho. Cogen a gente que acaba de terminar con la cosa de, ay, venga, pues te hacemos el contrato en plan becario para aprovecharse y pagarte menos. No es porque vayas a aprender más. No, yo creo que no. Más bien les conviene a ellos, que tengan gente con más conocimiento y que estén apoyando a una empresa para que salga adelante. Seguro. Porque si puedes tener una persona que cobre menos haciendo un trabajo de alguien que tiene que cobrar más, pues a picaresca española. Bueno, Jorge, por hoy hemos terminado. Ya ves que hay diferentes opiniones, aunque la gente está bastante puesta en el tema de los becarios. Y evidentemente todo el mundo cree que no son de momento, y sobre todo aquí en España, no son favorables, porque pues se eliminan muchas de las contrataciones dentro de las empresas. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Ya hemos visto que está la cosa un poco carente. Rafa, ¿qué es un becario? Pues un becario está la teoría y la práctica. Un becario en la teoría es una persona que está estudiando, que está terminando una carrera o una formación profesional y se va a una empresa a prestar los servicios para adquirir, para ampliar y terminar sus estudios en la práctica y empezar a relacionarse en el mundo de trabajo con una pequeña práctica. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es la teoría. En la práctica es el chico para todos, corre ve y dile, tráeme un café, porque está la picaresca patronal. Y la picaresca patronal lo que hace es aprovecharse de esa figura teórica para tener un trabajador sobreexplotado, sin derechos, mal pagado, sin derechos otra vez, y siempre diciendo sí señor, porque si no se te acaba. ¿Están asalariados los becarios, las becarias? Es que becario no hay un modelo de becario. Bueno, para empezar, si me permites un inciso, los compañeros que iban a venir de becarios para hablar conmigo no han podido venir precisamente porque el patrón les ha dicho que se podían quedar un ratito más, pese a que haya acabado la jornada laboral, y evidentemente están en una situación laboral que ni siquiera es un despido, es un hasta luego o hasta nunca, y entonces para incidir en su situación laboral. Los becarios, hay muchos tipos de becarios. Están los de currículum, los de extracurrículum, los que tienen relaciones con la universidad, los que tienen relaciones con el INEM, los que tienen relaciones con diferentes ministerios, los de investigación, los que además tienen una empresa o una gestoría o un abogado que es intermediario entre todos ellos. Entonces cada uno tiene una serie de derechos diferentes, por eso es tan difícil, pese a que hay tantos becarios, es tan difícil una unión para reivindicar sus derechos laborales. Por ponerte un ejemplo, son acuerdos que hace una empresa, por poner un ejemplo, con el Ministerio de Educación y Ciencia, que lo suele haber, por ejemplo, para la investigación. Entonces, esos es lo que diga el convenio. El acuerdo que hacen se llama convenio, entonces es lo que digan los convenios. Hay becarios que no cobran nada, hay becarios que cobran el transporte,
Hay becarios que sí tienen un salario, pero significa no está en concepto de salario, sino que está en concepto de ayuda. Y hay otros becarios que sí se acogen a un estatuto, que después si quieres me lo preguntas, te lo cuento. Hablaremos. Hay un estatuto de becarios, pero que se acoge a muy poquitos, y esos sí tienen un concepto salarial en pago a la seguridad social, pero es un concepto falso. ¿Y la duración de los contratos de estas La duración personas? de los contratos es, te lo vuelvo a decir, según el convenio que ha firmado esa empresa con esa entidad. Pero no hay ni un mínimo ni un máximo No hay ni establecido. mínimos ni máximos. La media oscila entre 6 meses a un año. Normalmente el máximo más o menos es de 2 y el salario oscila entre 300 euros y 600. Hay algunos que cobran más, hay algunos que son hasta 2 años, pero la media que te estoy diciendo es la media del total. Dinos qué dice el Estatuto de los Trabajadores al respecto. El Estatuto de los Trabajadores, esto es un fraude al Estatuto de los Trabajadores, porque el Estatuto de los Trabajadores tiene un apartado para una contratación que se llama contrato en prácticas. Y entonces ahí sí se paga, sí se cotiza a la Seguridad Social y tiene los mismos derechos que recoja el convenio del sector o de la empresa donde trabaja. En el caso de que no viniera nada al respecto de este tipo de contratación en el convenio, si está estipulado, no me acuerdo exactamente, pero me parece que es que el primer año, la duración es de 2 años, el primer año me parece que cobran el 60% de lo que cobra un trabajador, y si está estipulado las horas de formación y las horas de trabajo, y el segundo año cobran un 75% de lo que cobra un trabajador que hace ese trabajo según convenio. O sea que vemos que es mano de obra muy barata. ¿Son denunciables estas contrataciones? Sí, son denunciables. El problema que tiene es el demostrarlo. Es como cualquier otro tipo de contrato. Tú da igual lo que firmes, tú da igual, porque tú firmas porque tienes que firmar, porque si no, no te van a coger. El problema es demostrar que estás ocupando una plaza fija. Y eso demostrarlo es como si en un sector laboral normal es muy difícil. En un sector tan precario y con tanto miedo como este es muchísimo más difícil. Y después tenemos la magistratura de trabajo, que es la que tenemos los jueces, que son todos unos fachas, y siempre dictan a favor de la empresa en vez del trabajador, pues lo complica más. Se puede denunciar tanto a inspección de trabajo como al juzgado laboral. Y si lo ganas, si tienes, o sea, hay hechos, el problema es, pues no sé, grabar fotografías, tener documentación, por ejemplo, para ponerte un ejemplo que sería fácil de demostrar que es un fraude de contrato. Por ejemplo, yo soy abogado, he terminado mi carrera, me voy a un despacho de abogado que sería pues de pasante, pues para ayudarle a atender a él, y de paso aprendo qué norma o qué artículo, y por ejemplo en ese despacho de abogado me tiene de telefonista. O llevándole el café. Atendiendo a las llamadas de los clientes. Eso, por ejemplo, sería un caso fácil demostrable, pero la mayoría de los casos no son. Pero si lo ganas, tienes derecho al último año del salario, a los 4 últimos años de la seguridad social, que te da derecho al paro, y si te despiden tienes derecho al despido, y también podrías tener derecho, según el juzgado que te toque y el juez que te toque, a que tu plaza como cualquier otro contrato falso, se convirtiera en fijo. Indefinida. Pues como vemos hay un doble problema con los becarios precarios por un lado y las plantillas a donde ingresan, dado que pueden quitar empleo fijo. ¿No es así? Sí. Mira, en la teoría, las administraciones especialmente, pero en ninguna empresa, en un puesto de trabajo de normal desarrollo de esa empresa, no puede contratar a un becario. Y la administración pública especialmente tampoco. Sí puede ser, por ejemplo, para la investigación, es un ayudante a la investigación, por ejemplo, en un ministerio como puede ser, por ejemplo, el de medio ambiente, es para, por ejemplo, el seguimiento de algún tipo de ave, que no hay un empleo fijo para hacer ese seguimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que la picaresca de la patronal en este país es vergonzosa, es delincuente, deberían estar en la cárcel más de los que hay. Entonces, hay empresas que el 100% de las plantillas se las convierten en becarios.
Los becarios tienen la historia de que tienen una promesa que después de ser becario les van a conceder un trabajo, un empleo de práctica del que hablábamos del Estatuto de los Trabajadores, pero es una promesa que es un chantaje para que se callen más la boca, que callen más sumisos, porque es un tipo de contratación que, exceptuando quizás en la investigación, es un modelo laboral que nunca les llega, que simplemente es el caramelo que te ponen para que siga la zanahoria al burro para que siga andando. Porque y hazlo bien, que a lo mejor te contratamos en un futuro. Exactamente, ¿no? Y entonces de ahí viene ese gran abuso patronal, y de ahí viene también el que estos trabajadores, que date cuenta que es gente muy formada, es gente que o bien están a punto de terminar la carrera o ya la tienen terminada, que es gente joven, muy preparada. ¿Cuál es el problema? Que España es el segundo país de Europa con más paro juvenil. Una de dos, tienes la opción de intentar irte fuera o de aceptar cualquier tipo de ingresos. Y en especial, si encima encuentras un trabajo que desarrollas, aunque sea de mala manera, pero desarrollas lo que has estudiado, pues de ahí viene también el que la gente acepte estas condiciones tan leoninas que no debería, que un trabajador, por decencia, no debería de aceptar. Pues muchas gracias, Rafa. Espero que os haya quedado a todas más clara lo que significan los becarios y las becarias. Ahora cogemos nuestra máquina del tiempo, nos vamos a nuestra sección de sindicalistas por la historia, más en concreto a la Edad Media. Hola a todas, bienvenidas a Sindicalistas por la Historia. Hoy nos vamos a Florencia, en concreto al siglo XIV, para hablaros de la revuelta de los Ciompi. Los Ciompi eran los trabajadores con menos derechos en la ciudad de Florencia. En principio, eran los que hacían las labores menos agradables, como cardar la lana, para que luego otros artesanos la trabajaran. Después, este mismo nombre se utilizó para todo tipo de trabajadores o mano de obra barata, pobres y que no podían pertenecer a ningún gremio. Los gremios eran las asociaciones de profesionales que trabajaban en un mismo oficio. Eran los que controlaban los precios, el trabajo y además en esta ciudad eran muy importantes porque Florencia era una república, en teoría democrática, cuyo gobierno se elegía a través del voto de los gremios. Así que si eras trabajador pero sin derecho a pertenecer a un gremio, no tenías derecho a voto. Este era el caso de los Ciompi. Después de una crisis general en la que los precios subieron y de una guerra por la que los impuestos subieron mucho, en 1378 hubo una revuelta popular que pedía más justicia y más derechos políticos. En principio la revuelta fue liderada por un noble Medici que pretendía devolverle sus derechos al pueblo y que fue apoyada por los Ciompi. Como estos eran muy numerosos, enseguida consiguieron logros. Para empezar, se crearon nuevos gremios que les permitían votar a sus gobernantes. De hecho, consiguieron que uno de ellos, Michel de Lando, fuera el dirigente de la ciudad. Así que se puede decir que la revuelta de estos trabajadores dio sus frutos en forma de cambio de gobierno y de derechos políticos. Sin embargo, como el poder económico de Florencia no cambió de manos, al final el nuevo gobierno fue derrocado por los más ricos y las cosas volvieron a la situación anterior. Una pena. Nosotras nos volvemos a ver en 15 días. Salud. Muchas gracias, Ángela, por este vídeo que nos has preparado. Nos encontramos ahora con Joaquín Turpín. Buenas tardes, Hola. Joaquín. Hola, buenas tardes. Miembro de la sección sindical de CNT en CEMUSA. Exacto. CEMUSA, para quien no lo sepa, es la empresa que se encarga de la parte de mobiliario urbano que tiene que ver con las marquesinas. Estáis en pleno proceso de ERE. ¿Cuándo surge este conflicto en la empresa? Bueno, este conflicto empieza a partir de marzo de este año, cuando presentan realmente el ERE, pero más o menos nosotros sabíamos que el conflicto comenzaría por cerca de, sobre el 2014, ya se empiezan a oír rumores de que nos van a comprar y bueno, la sección la creamos en finales de 2014 también, precisamente por este motivo. ¿Y a quién pertenecía CEMUSA y a quién pertenece ahora? CEMUSA pertenecía a FCC. En diciembre, es más, las marquesinas de Madrid se crean salen a través de una UTE, que es CEMUSA, y una empresa del grupo JCDecos, que es el mobiliario urbano SLU. Y a partir de diciembre, CEMUSA pasa a ser también, lo compra JCDecos, por lo que empezamos a ser las dos partes de la misma empresa. Sí. ¿Había constituido comité de empresa? Bueno, había un comité de empresa que llevaba constituido desde el año 95. En el último juicio que tuvimos lo llamaban comité fantasma
Y sí, ¿Qué sindicatos lo componían? Bueno, lo componían, yo creo que no sé si había unos que se habían presentado por comisión y otros por OGT, porque de 5 que eran en aquel entonces, quedaban 3, o sea, no había ya ni suplentes, o sea... Y en cuanto al conflicto, ¿qué posicionamiento han tomado? Bueno, el comité sí se generan elecciones. El año pasado, en mayo, se hacen unas elecciones. Bueno, no recuerdo si en mayo o en octubre. Sí, creo que fueron en mayo. Se hacen unas elecciones y sí, se presentan tanto comisiones como UGT. Y en Madrid sale ganando comisiones, 5 miembros de comisiones y 4 de UGT. ¿Teníais problemas en CEMUSA antes del ERE? Bueno, la sección sindical se crea porque, bueno, aquí ha habido un poco de desinformación, todo lo que pedíamos era no, nunca se podía hacer, no te podían... Entonces se crea por eso. Y sí, que justo antes del ERE nosotros estábamos planeando unas pequeñas movilizaciones porque... A la hora de la limpieza, sobre todo, se estaba exigiendo mucho. Pensábamos que éramos muy poca gente para el trabajo que había, porque con la antigua concesión llegamos a ser unos 35 personas, tanto para limpiar y cambiar publicidad, cuando ahora ese trabajo se estaba haciendo con 19, siendo... ¿Para todo el municipio de Madrid? Sí, no, para lo que son las marquesinas de Madrid Capital. Estamos hablando solo en Madrid Capital, cuando ahora éramos 19. Son 4.500, unas 4.300 y pico marquesinas y unos 1.500 postebús, o sea... Explotación pura y dura. Explotación pura y dura, entonces... ¿Cómo plantea la empresa el ERE y qué sindicatos lo apoyan y lo firman? Bueno, la empresa plantea el ERE, alega las 3 razones que pueden alegar. Que luego sean verdad o no es diferente, pero porque están alegando... sobre todo que tienen pérdidas, razones técnicas, pero las razones técnicas a nosotros nadie nos ha venido a explicar, oye, pues se puede limpiar de esta manera o de otra. O sea, sí nos dan ellos se supone, por lo que nosotros poco que hemos podido leer, porque la CNT no nos han dejado muy metidos ahí. Lo cual la limitación al acceso de la información claro, es grande. Si hemos podido saber algo, dice que ellos limpian con una máquina que se limpia fenomenal, y que se tarda poco, pero bueno, yo llevo como he dicho antes, llevo 23 años en la empresa y he limpiado bastante y no es tan fácil limpiar ni aunque sea máquina. Por lo que sabemos, el ERE es a nivel nacional, pero aquí en Madrid, por ejemplo, afecta a un 80% de la plantilla, ¿puede ser? No, a nivel nacional es un 80%. A nivel de Madrid es cerca del 92%. Más incluso. Solo se salva... Ponte que en Madrid solo se salva una pequeña UTE que hay con Clear Channel, que son los que llevan los grandes formatos. Los grandes formatos son los famosos tirachinas que llevaban. Las Vs que están puestas. Las Vs que están puestas, se salva esa pequeña parte que es una UTE formada con Clear Channel, que creo que son 13 trabajadores, y luego quedan 4 o 5 de lo que son... de oficinas, 4 o 5 personas de oficinas, el resto, todas las oficinas están aquí en Madrid y todo el personal de limpieza de marquesinas, explotación de marquesinas, a todas nos echan, aunque nos quieran hacer ahora unas recolocaciones, nos echan a todos, o sea, realmente nos echan a todos. Y en cuanto a las movilizaciones en concreto, sabemos que habéis llevado a cabo, supongo que seguiréis llevando a cabo, ¿están siendo conjuntas esas movilizaciones? ¿La gente se resigna? Bueno, ¿Cómo está el ambiente? Ahora mismo ya ha acabado todo. El ERE salió el día 12, el día 15 se presentó en asamblea y el 18 lo firmaron. Entonces, bueno, las movilizaciones que hemos tenido a través de CNT y nosotros empezamos una semana antes que ellos dijeron directamente martes y miércoles durante las 4 semanas o durante el tiempo que dure el conflicto. Nosotros lo fuimos haciendo por semanas. Según íbamos viendo el conflicto, entonces pues bueno, unos se dedicaban a silbar allí, a pitar, y otros nos dedicábamos a ir a ayuntamientos, a otros sitios, y diversas formas de lucha. Más acción directa. Como se puede decir. Bueno, como nosotros como sindicato de administración pública, la pregunta es obligada y es
si este servicio pudiera ser municipalizado en un futuro o no entra dentro de vuestras expectativas. Sí, nosotros nos hemos reunido 2 veces con el ayuntamiento. La primera, la más cercana al ayuntamiento, esta persona con la que nos reunimos nos dijo directamente que... ¿Era un concejal o...? Sí, era un concejal. Nos dijo directamente que eso de la remunicipalización, que hay mucha gente que habla. Le pedimos apoyo, le dijimos que, bueno, que sobre todo apoyo para esto y decir, oiga, no puede usted permitir que se haga un ERE cuando esto ha salido. Y su contestación fue sí, os vamos a apoyar. Pero claro, a la vez que nos estaba diciendo eso, nos dijo, ayer no me he reunido con el comité, hoy me estoy reuniendo con vosotros la CNT y mañana me voy a reunir con miembros de JCDecos. Estos miembros de JCDecos le dijeron, te vamos a poner el wifi en todas las marquesinas, y al poco tiempo salió un comunicado de que habían ganado 10 millones con la publicidad de las marquesinas. Sí nos hemos reunido con otra parte del ayuntamiento y sí le hemos propuesto la remunicipalización, porque pensamos que se puede ganar dinero con ella. O sea, hay que tener en cuenta que CEMUSA la gente ahora dice que ha tenido muchas pérdidas, tal, pero a través de CEMUSA Madrid ha salido CEMUSA Nueva York, Brasil, Portugal. O sea, CEMUSA se ha hecho grande a través de Madrid. Entonces, eso quiere decir que realmente los 13 millones, más o menos las cuentas que tenemos nosotros, los 13 millones que se lleva el ayuntamiento con la concesión, podían pasar a ser, con poca inversión y con las mínimas ganancias posibles, unos 17 millones, como poco. O sea, eso es vendiendo más o menos un 20%, que un 20% no se ha vendido nunca, siempre se ha vendido, aun en tiempos peores, siempre se ha vendido más de esa cantidad. Por encima. No, el mensaje acaba siendo el mismo, que todo servicio privatizado acaba saliendo más caro a las arcas públicas. Sí, bueno, este servicio da una empresa, pero la que gana es la empresa, o sea... No, los beneficios no se revierten en la ciudadanía. No, aparte de que, bueno, se supone que un ayuntamiento tendrá que velar por sus trabajadores, y más un ayuntamiento que se llama progresista. No. Bueno, Joaquín, pues muchísimas gracias. Si quisieses añadir alguna otra cosa o alguna página web, enlace, algún blog que tuvieseis para difusión, puedes hacerlo perfectamente. Bueno, nosotros estamos en CNT Gráficas y a través de CNT CEMUSA también. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotras también. Recordad que nos vemos aquí en un par de semanas en Palo al Agua desde Telecá. Salud.